Buenos días, yo voy a darles una breve introducción sobre lesiones precancerosas y cancerosas. Las lesiones precancerosas son alteraciones morfológicas del epitelio que presentan un mayor riesgo de transformarse en neoplasias malignas o en cáncer. En la cavidad oral, las más relevantes son leucoplasia y eritroplasia, que representan manifestaciones clínicas de displasia epitelial con potencial de progresar a carcinoma epidermoide, que es el tipo más frecuente de cáncer oral. Estas lesiones pueden surgir como resultado a una exposición prolongada a factores de riesgo, que pueden ser el consumo de tabaco, alcohol, irritación crónica por uso de prótesis o por dientes fracturados, infección por VPH, comúnmente los tipos 16 y 18, y deficiencias nutricionales como de hierro o vitamina A. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica apoyada de una biopsia y de histopatología, donde se determina el grado de displasia. El manejo depende de la severidad de factores irritantes o excisiones quirúrgicas completas de la lesión en casos específicos. Su detección temprana es muy importante porque una intervención oportuna puede evitar que se convierta en un carcinoma invasor. Ahora voy a hablarles sobre la leucoplasia. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como una placa o mancha blanca en la mucosa oral que no puede caracterizarse clínica ni histopatológicamente como ninguna otra enfermedad. Se considera una lesión potencialmente maligna con un riesgo de transformación a carcinoma epidermoide. Epidemiología es la lesión oral precancerosa más común con una prevalencia mundial del 1 al 5%. Se presenta con mayor frecuencia en hombres mayores de 40 años y sus principales factores de riesgo son los que hablamos antes, que es consumo de tabaco en cualquiera de sus formas, alcohol, irritación mecánica crónica por prótesis o dientes fracturados, infección por VPH, subtipos 16 y 18 y deficiencias nutricionales como de hierro o vitamina A. Clínicamente, sus signos y síntomas se pueden ver como lesiones blancas, bien delimitadas, de superficie rugosa o lisa, que no se desprenden al raspado. Frecuentemente se pueden localizar en la mucosa yugal, en la lengua, en el piso de la boca y en la encía. Generalmente son asintomáticas, pero pueden causar leve ardor o sensibilidad. Su potencial de malignización depende de la presencia de displasia epitelial. Si es homogénea hay bajo riesgo y si es verrugosa o nodular hay alto riesgo. El diagnóstico clínico se hace identificando la lesión blanca persistente. Histopatológico se hace una biopsia y se hace un diagnóstico diferencial con candidiasis hiperplásica crónica, líquen plano, queratosis friccional y lupus eritematoso. El tratamiento se basa en eliminar factores predisponentes, que pueden ser los factores de riesgo que hablábamos antes, tabaco, alcohol o irritantes locales, biopsia obligatoria para determinar si hay grado de displasia, excisión quirúrgica o láser en lesiones displásicas moderadas o severas, y se debe hacer un seguimiento periódico para poder detectar recurrencias o progresiones a carcinoma. Ahora voy a hablar sobre la eritroplasia. La eritroplasia es una placa o mancha roja de la mucosa oral que no se puede diagnosticar como otra enfermedad clínica o histopatológica. Es menos frecuente que la leucoplasia, pero su riesgo de malignidad es mucho mayor. Se estima que está entre el 50 y 90%. Y su epidemiología es una lesión rara, representa el 0.1% de lesiones orales, predomina en hombres mayores de 50 años. Sus factores de riesgo son similares a los de la leucoplasia, tabaco, alcohol, VPH, irritación crónica, y a veces puede coexistir con la leucoplasia y a esto se le llama eritroleucoplasia. Clínicamente sus características, signos y síntomas son placa roja, aterciopelada, bien delimitada, blanda y fácilmente sangrante al roce. Su localización más común es el piso de la boca, mucosa yugal, paladar blando y la superficie ventral de la lengua. Generalmente también es asintomática, aunque puede presentar ardor. Y hay una alta frecuencia de displasia severa, carcinoma in situ o carcinoma epidermoide en la biopsia. El diagnóstico clínico: identificar una lesión roja persistente que no desaparece tras quitar irritantes. Histopatológico: una biopsia muestra atrofia epitelial con displasia severa, pérdida de maduración celular y queratinación anormal. Y se hace un diagnóstico diferencial con candidiasis eritematosa, estomatitis traumática, lupus eritematoso o lesiones vasculares.
El tratamiento se basa en pues, la biopsia obligatoria para ver su potencial maligno, decisión quirúrgica completa o con láser, seguimiento clínico y control de factores predisponentes, y si es un carcinoma in situ, se debe dar un tratamiento oncológico según sea la extensión. El carcinoma epidermoide es el tipo de cáncer más común en la cavidad oral y en otras zonas de cabeza y cuello. Representa alrededor del 95% de los casos y suele aparecer en adultos entre los 40 y 70 años con un predominio en el género masculino. Los principales factores de riesgo son el consumo crónico de tabaco, alcohol y la infección por el virus de papiloma humano tipo 16, además de la exposición solar en casos del labio inferior. En sus etapas iniciales, el carcinoma epidermoide se observa como una placa blanca o rojiza que puede endurecerse y ulcerarse con el tiempo. En la lengua o piso de la boca suele causar dolor, sangrado y dificultad para masticar o hablar. En la histología se observan nidos de queratinocitos malignos que invaden el tejido conectivo y el músculo subyacente. El diagnóstico se confirma por biopsia y estudios de imagen como tomografía o resonancia magnética. El tratamiento combina cirugía, radioterapia y en casos avanzados quimioterapia. Los casos positivos para BPH tienen mejor pronóstico con una supervivencia de hasta 80% si se detecta a tiempo. La detección temprana de lesiones como leucoplasias o eritoplasias es clave para evitar la progresión a cáncer invasivo. En odontología, los quistes y tumores odontogénicos son lesiones que se originan a partir de los tejidos implicados en la formación dental. Los quistes son cavidades revestidas por epitelio que contienen líquido o material semisólido, mientras que los tumores son proliferaciones neoplásicas. Según la Organización Mundial de la Salud, se clasifican en quistes inflamatorios y del desarrollo, y los tumores en benigno y malignos, dependiendo de su comportamiento clínico y origen histológico. Dentro de los quistes odontogénicos encontramos los de origen inflamatorio y los del desarrollo. Los inflamatorios, como el quiste radicular, se asocian a infecciones crónicas de la pulpa dental. En cambio, los de desarrollo se originan durante la formación dental, como el quiste dentígero relacionado con dientes retenidos o el queratoquístico, que es clínicamente importante por su alta tasa de recurrencia y posible asociación con síndromes genéticos como el de Gorlin-Goltz. En cuanto a los tumores odontogénicos, los más frecuentes son benignos. El ameloblastoma es uno de los más importantes por su agresividad local y tendencia a recidivar, aunque no suele metastizar. El odontoma es el más común y se considera un amartoma, más que un verdadero tumor, ya que contiene esmalte y dentina organizados. Existen también tumores malignos odontogénicos, aunque son muy raros, como el carcinoma odontogénico y el sarcoma ameloblástico. Las lesiones precancerosas son alteraciones en el epitelio que tienen el potencial de convertirse en cáncer si no se detectan a tiempo. Entre las más comunes encontramos la leucoplasia, la eritroplasia y la displasia epitelial. Y si con el tiempo estas lesiones no pueden ser controladas y tienen que evolucionar, evolucionan hacia un carcinoma escamoso invasor, que es el tipo más frecuente de cáncer en cabeza y cuello. Ahorita hablaremos un poco sobre las lesiones de cuello y sus principales factores de riesgo son el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la exposición prolongada a irritantes o la radiación y la infección por el virus del papiloma humano. En cuanto a los síntomas de estas lesiones, podemos observar manchas blancas o rojas en la mucosa oral, úlceras que no cicatrizan, dolor, dificultad para tragar o una masa palpable en el cuello. El diagnóstico se realiza mediante un examen clínico, estudios de imagen como la tomografía o la resonancia magnética y necesitamos una confirmación por biopsia. El tratamiento incluye eliminar los factores de riesgo y, dependiendo del caso, podemos recurrir a una cirugía, radioterapia o quimioterapia. El quiste braquial es una malformación congénita que aparece durante el desarrollo embrionario. Esto es cuando no se cierra correctamente el segundo arco braquial y genera una cavidad, la cual con el tiempo se llena de líquido y se localiza en la parte lateral del cuello, justo delante del músculo esternocleidomastoideo.
Este representa el 20% de las masas cervicales congénitas y aparece con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes. Suele manifestarse como una masa blanda e indolora y aunque puede llegar a inflamarse o infectarse después de una infección respiratoria. Cuando este se infecta, el quiste aumenta de tamaño y puede llegar a doler o a drenar pus. Para el diagnóstico de estas lesiones, el médico se debe de apoyar en la historia clínica y realizar un examen físico al paciente. También apoyarse de estudios de imagen como los ultrasonidos o la tomografía. Y debe de realizarse una biopsia para la confirmación de la lesión. Para el tratamiento es exclusivamente quirúrgico. Se realiza con la extirpación completa del quiste, generalmente después de controlar la infección con una profilaxis antibiótica. Si seguimos este tratamiento, el pronóstico es muy bueno, aunque si la lesión no se retira por completo, puede llegar a reaparecer. También es importante recordar que en adultos una masa quística en el cuello también puede corresponder a metástasis de carcinoma escamoso, por lo que siempre se debe de descartar la malignidad y, como anteriormente dicho, realizar una biopsia para la confirmación de este. Quistes del conducto tirogloso. Los quistes del conducto tirogloso son una anomalía congénita común del cuello. Estos tienen origen de persistencia del conducto tirogloso embrionario. Estos están relacionados con el desarrollo de la tiroides, tienen una localización en la línea media del cuello, debajo del hueso hyoides, se mueven con la deglución o protrusión de la lengua. Morfología del quiste de conducto de tirogloso. La morfología de estos es que son un quiste redondo ovalado que son de aproximadamente de 1 a 3 centímetros. Contienen líquido claro o mucoso, revestido por epitelio escamoso certificado cerca de la lengua, epitelio respiratorio ciliado en la porción baja, y estos pueden tener tejido tiroideo normal en la pared. Clínicamente, estos se observan como una masa móvil e indolora en la línea media. Pero puede que al infectarse se pueda volver dolorosa y en casos raros como fístula o carcinoma papilar. Por último, el tratamiento. El tratamiento consiste en una cirugía con procedimiento de Cyst-Shock, que es una extirpación del quiste más trayectoria del conducto más una parte del hyoides. Este evita recurrencias. Ahora vamos a ver diferencias entre un quiste de conducto tirogloso y un quiste bronquial. La ubicación es que el quiste tirogloso está en la línea media, mientras que el quiste bronquial se encuentra en el lado lateral del cuello. El movimiento del conducto tirogloso es con el movimiento de deglución o protrusión, mientras que el quiste bronquial no tiene. Y por último, la última característica es que el tirogloso es escamoso respiratorio con tejido tiroideo, mientras que el bronquial es escamoso sin tejido tiroideo. El paranglioma del cuerpo carotídeo es un tumor poco frecuente, derivado de células neuroendocrinas que se localizan en la bifurcación de la arteria carótida y se caracteriza por su crecimiento lento. Aunque la mayoría son benignos, algunos pueden mostrar comportamiento maligno o invadir estructuras cercanas. En el microscopio se observan nidos redondeados de células con citoplasma granular, conocidos como cell valling. Estas células expresan marcadores neuroendocrinos como la cromogranina y la sinaptofisina. Las células de soporte que rodean los nidos son positivas para S100. Clínicamente, el paranglioma se presenta como una masa en el cuello, indolora pero de crecimiento progresivo. Las mutaciones en el complejo SDH explican su desarrollo y comportamiento agresivo en algunos casos. Aunque la resección quirúrgica es el tratamiento principal, hasta la mitad de los casos pueden recidivar o hacer metástasis.